Gracias, Señor. Padre, mira aquí a tu siervo, Señor. Padre, Señor amado, que seas tú, Espíritu Santo de Dios, Señor, hablando a través, Señor, de él. Padre, que tú pongas carbón encendido en sus labios, Señor amado. Padre. Que tú, Padre Celestial, entregues palabra de lo alto a cada uno de nosotros. Que nuestros corazones, Señor, se preparen en este momento, que tú los toques, Padre amado, para que podamos recibir tu palabra, Señor, en amor, que pueda entrar hasta los tuétanos de nuestro cuerpo, Padre, y que se quede en nuestro corazón para poder practicar esta palabra y no solo ser oidores, Señor amado, sino hacedores de la misma. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Y amén. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Gloria al Señor. ¿Quién dice aleluya, gloria a Dios? Aleluya, gloria a Dios. El avivamiento Emanuel, Jehová mi guerrero, es un avivamiento donde se grita. Digamos conmigo, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así con ganas. Dios está vivo. Dios reina con poder y gloria. Dios está en el cielo sentado en su trono. Él está mirando todo lo que estamos haciendo en estos momentos. Él está viendo los que no quieren alabar a Dios. Él está viendo los que no quieren leer la Biblia. Él está viendo los que se están quedando dormidos. Él está viendo los que no quieren estar aquí. Él está viendo todo. Entonces Él va a pagarle a cada uno según lo busquemos. Porque el hombre recoge lo que una siembra. Es la ley de Dios. Buscamos a Dios de todo corazón, vamos a recoger las recompensas que Él tiene para nosotros. Por eso cuando venimos los domingos a la iglesia tenemos que enfocarnos en la iglesia. Por eso que nos sentamos los varones a la derecha y las mujeres a la izquierda. ¿Para qué? Para que toda la atención esté enfocada en la palabra y en el Dios creador del cielo y la tierra. Esa es la razón, el por qué Dios ha dicho aquí: yo quiero a los hombres a un lado y a las mujeres en otro lado. Para que pongamos atención completamente en la palabra de Dios y solo escuchemos lo que Él tiene que decirnos esta noche. O si no, estamos gastando nuestro tiempo. Si venimos a la iglesia y no disponemos nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestra alma, nos estamos engañando. Es mejor no venir a la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Escrito está, semana número 45. Digan conmigo, el apóstol Pablo dijo: ¿quién enferma? Y yo no enfermo. Que Dios sea glorificado. En todo. Digan conmigo, que Dios sea glorificado. En todo. Hoy vamos a tocar el tema sobre la enfermedad. El ser humano llega a esta tierra, el ser humano nace enfermo, y la enfermedad más mala que tiene el ser humano es la enfermedad de los delitos y la enfermedad de los pecados. Llegamos a esta tierra, fuimos engendrados en pecado, llegamos, comenzamos a crecer, comenzamos a hacer pecado, comenzamos a enfermarnos. Vemos que los cuerpos, cuando los jóvenes comienzan a tener relaciones sexuales antes del matrimonio, se deforman los cuerpos. Las jovencitas que pierden su virginidad empiezan a inflarse, empiezan a tener cuerpos ya de mujeres. Lo mismo sucede con los varones, se deforman los cuerpos porque el pecado enferma el cuerpo. Digan conmigo, el pecado enferma el alma y enferma el cuerpo. Job, vemos en Job, la Biblia dice que Job fue probado en enfermedades. Job fue probado en todo. Dice que Job tenía enfermedad sobre todo su cuerpo. Dios le permitió, para probar su fe, que Satanás tocara su cuerpo, y les dice que le salieron úlceras. Tenía pústulas en todo el cuerpo. Pústulas son esas montañitas en la carne que se inflan. Son peloticas y sale pus de allá adentro. Job fue probado con ese pus y con úlceras. Dice la Biblia que Satanás puso su mano sobre él porque Dios le dio permiso. Digan conmigo, Dios no puede hacer nada. Dios no puede hacer nada
al revés, Satanás no puede hacer nada sin que Dios se lo permita. Digan conmigo, Satanás no puede hacer nada sin que Dios se lo permita. ¿Okay? Entonces vimos en la vida de Job que Job fue probado, pero Job nunca maldijo a Dios. Job confió en Dios estando en salud y estando en enfermedad, teniendo abundancia y teniendo poquito. Dice Job capítulo 1 versículo 21 y 22. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Así que Jehová nos da la salud y Jehová también nos puede quitar la salud. Digan conmigo: Jehová me da la salud, y también me la puede quitar. Que no se nos olvide eso. El diablo no puede hacer nada a no ser que Dios se lo permita. Satanás tiene un poder limitado, pero Dios tiene todo el poder. Vemos que en el versículo 22 dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Dios entendió al final de todas estas pruebas que había un propósito detrás de todo esto. El propósito de enseñar que hay un Dios soberano, hay un Dios que está sentado en su trono, que hace y deshace como Él quiere. Él usa el ser humano como Él quiere usarlo. Hay un caso en la Biblia donde había una mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio. Y Dios salvó a esa mujer. Dice que querían apedrearla porque la habían visto en el mismo acto del adulterio. Pero Jesucristo le dijo a los que iban a apedrearla: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Todos la pusieron la piedra en el piso porque todos tenían pecado de adulterio. Ahora bien, cuando esa mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio, ella se arrodilló a los pies de Cristo. Ella se arrepintió de lo que había hecho. Entonces Jesucristo le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella vio que se habían ido. Y el Señor Jesús le dijo: si ellos no te condenan, yo tampoco. Vete y no peques más. ¿Qué le quiso decir Jesucristo? Vete y no peques más, porque ahora que yo te salvé, ahora que yo te perdoné, si tú vuelves a pecar, te viene una enfermedad y puedes morir. Eso es lo que está diciendo Dios cuando dice: yo te di una oportunidad. Tú vivías en tus delitos, tú vivías en tus pecados. Yo te ayudé para que no tengas cáncer mortal, que no te hubieses muerto. Te he protegido de esta pandemia. Pero ahora, si tú sigues pecando, yo voy a permitir que llegue una enfermedad en tu vida porque yo quiero salvar tu alma. Cuando Dios permite enfermedades en nuestras vidas, es porque está preservando nuestra alma. Muchos cristianos juegan con Dios. Ya el temor de Dios se perdió en las iglesias. La gente peca, la gente comete adulterio, fornicación, ven pornografía, hace lo que le dé la gana y después van para la iglesia como que nada está pasando. Y Dios dice: tarde o temprano yo tengo que permitir que Satanás obre en tu casa, obre en tu familia, te vengan enfermedades para yo preservar tu alma. Entonces vimos en Juan 8, capítulo 11. Dice la mujer, ella dijo: ninguno, Señor, nadie me condena. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Cuando se continúa en el pecado, se enferma la persona. Simplemente, la persona que insiste en pecar deliberadamente y continuamente, llega el momento que se enferma por sus propias malas decisiones. Porque el pecado es muerte. Digan, la paga del pecado. La paga del pecado es la muerte. La muerte. Dice en Juan 5, vemos que Jesús entró a un pueblo y sanó a un paralítico. Dice el versículo 5 de Juan 5: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, estaba paralítico. Versículo 6: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Versículo 8: Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Versículo 9a:
al instante aquel hombre fue sanado. Jesucristo le dijo, levántate, ya fue sano. Así que Jesucristo tiene el poder de sanar al ser humano, pero tiene el poder también de permitir enfermedades para tratar con nosotros. Por una de dos cosas, por reprensión o por prueba. Job fue probado. Hay personas que se enferman, Dios permite que se enfermen. ¿Para qué? Porque los reprende. Dios reprende a sus hijos cuando estamos pecando deliberadamente para preservar nuestras almas. Dice el versículo 14. Jesucristo, después que sanó a este muchacho, fue al templo nuevamente y vio al muchacho. Y le dijo, después le halló Jesús en el templo, a quien al muchacho que fue sano, y le dijo, mira, has sido sano, yo te sané, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces Jesucristo sanó al paralítico, pero ¿cuál fue la advertencia? Vete y no peques más, porque si pecas te puede venir algo peor. Por eso que vemos mucha gente que Dios la sana y después están nuevamente en los hospitales, porque estaban burlándose de Dios, y de Dios nadie se burla. Dice que el que siembra para la carne, siembra la muerte. Hay enfermedades que no son para muerte. Ahora, hay enfermedades que Dios permite que no son para muerte, sino para que Él glorificarse. En Juan 11, versículos 1 y 4 dice lo siguiente. Estaba entonces enfermo un llamado Lázaro. Dice el versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces Dios envía personas aquí desde la eternidad que van a venir aquí, que van a estar enfermos. Por eso que hay babies que nacen enfermos. Y Dios lo usa para glorificarse Él. No entendemos todas las razones, pero Dios en su soberanía lo permite. Muchas personas que Dios envía a esta tierra que están enfermos, Dios dice, cuando tú llegues a la iglesia, que yo salve tu alma, yo te voy a sanar de esa ceguera, te voy a dar la vista delante de mucha gente para salvar sus almas, para que crean en mí. Entonces Dios utiliza enfermedades a veces para glorificarse, no por castigo, sino para su gloria. ¿Por qué? Digan conmigo, Jehová es soberano. Él hace lo que Él quiera. No todas las enfermedades son, digan conmigo, no todas las enfermedades son de muerte, sino para que Dios sea glorificado a través de ella. En este caminar de cristiano hay veces que podemos enfermar, como le sucedía al apóstol Pablo. El mismo apóstol Pablo decía que él mismo se enfermaba. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 27. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Entonces Pablo se enfermaba físicamente y también se enfermaba cuando hacían tropezar a la gente en la iglesia. Y la gente caían porque los hacían tropezar por sus malos testimonios. Pablo lloraba cuando veía esta cosa suceder. Por eso que dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Yo he estado en fatigas, en muchos desvelos, he estado con hambre, he estado en muchos ayunos, he estado en frío, he estado en desnudez. Y cuando uno anda en desnudez, uno tiene frío, uno se puede enfermar. Por eso que él dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Así que hay una ira que es una ira santa, hay una indignación. Uno se puede indignar. Indignación es una ira santa, que tú te indignas cuando ves injusticia. ¿Ves? ¿Okay? La ira que condena, la ira que maltrata a una persona, la ira que le golpea a una persona es una ira diabólica, una ira carnal, una ira mala. Pero hay una ira que es indignación, que es cuando uno se indigna, cuando ve injusticias. Dice Santiago 5, versículos 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con el aceite en el nombre del Señor.
y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Por eso que es bueno venir a la iglesia, porque cuando entramos a la iglesia, ¿qué dice la Biblia? Cuando el anciano te unge con aceite, ustedes ven, cuando ustedes entran por esa puerta, que lo ungimos con el aceite. Todos nosotros venimos enfermos de la calle. Nosotros se nos pegan las cosas malas que hay en la calle. Entonces, cuando entramos al santuario, el aceite es usado como santificación, como consagración para entrar al templo. Por eso que ungimos a las personas con aceite. Entonces, cuando llegamos a la iglesia, los ancianos oramos por los hermanos, por el pueblo, y el Señor sana a algunos. No los sana a todos, a veces sana a todos, pero en su soberanía. Por eso que es bueno congregarse, por eso que es bueno buscar a Dios. Pero la gente espera que le venga una enfermedad mortal para ir a la iglesia. En la llamada 911, pastor, hoy sí voy a la iglesia. ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Estás enfermo? Sí, ¿cómo tú sabías? No, porque yo sé que la gente usualmente viene a la iglesia. Muchos vienen a la iglesia cuando están enfermos. Entonces vienen a la iglesia buscando que Jesucristo los sane. Pero para más nada, sáname que yo me quiero ir de la iglesia. Entonces Dios sabe cuáles son las intenciones de nuestros corazones. Dice el versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, se le serán perdonados. Hace unas semanas atrás llegó un hombre a una iglesia de allá de Santo Domingo, Ecuador, buscando ayuda. Un hombre enfermo. Llegó allá, le dieron comida, le dieron donde quedarse en su casa. Los pastores allá lo vistieron, lo cuidaron 2 o 3 días. Pero el hombre decía con su boca: yo solo quiero que Dios me sane, eso es lo único que yo quiero. Entonces, cuando Dios habla estas cosas es porque esto sucede en la iglesia. El hombre se fue para otro país, era un vividor. Vivía de lugar en lugar buscando ver qué podía recoger, qué dinero, quién le daba ofrenda, quién le daba ropa, quién le daba comida. Debemos desearles a nuestro prójimo buena salud. Entre nosotros debemos siempre desearnos buena salud. Nadie aquí puede decirle: ojalá que se enferme el hermano por lo que me hizo. Pagarle mal por mal. No, la Biblia dice que nosotros tenemos que desearle buena salud a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, desearle que todo el mundo sea sano. Nunca maldecir a nadie. Cuando nos hacen algo mal, nosotros pagamos con bien. Cuando dan falsos testimonios de nosotros damos buenos testimonios de ellos. La Biblia dice: bienaventurado eres cuando todo el mundo habla toda clase mal de ti, porque tu galardón en los cielos es grande. Muchos en este camino retroceden porque se enfermaron. No, Dios quiere que sigamos adelante, estemos sanos o estemos enfermos, buscándolo a Él diariamente, en espíritu y en verdad. No buscando que lo sane nada más y después no vemos mal, hermano, en la iglesia. No, Dios quiere un corazón sincero, un corazón de verdad, un corazón que quiera vivir en rectitud, un corazón que quiera vivir en justicia. Entonces debemos desearles a nuestro prójimo buena salud. Dice la tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿Qué decía el apóstol Juan? Digan conmigo: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces nosotros tenemos que desearnos la salud unos a los otros según prospera nuestra alma. ¿Qué es lo primero que tiene que ser sano? Nuestra alma. Pues si nuestra alma no está sana, todo se va a reflejar en nuestro cuerpo. Cuando nosotros no tenemos comunión con Dios, cuando nosotros no tenemos intimidad con Dios, cuando nosotros no estamos siendo llenos del Espíritu Santo, se refleja en nuestro exterior que estamos llenos del mundo, estamos llenos de inmundicia, nuestra alma está enferma. Eso se refleja en el exterior.
Por eso que Dios dice, yo quiero una santidad por dentro y por fuera, en espíritu, en alma y en cuerpo. Según vamos creciendo espiritualmente, nuestra alma se va sanando, lo vamos reflejando en nuestra santidad, en todo nuestro cuerpo. Que la Biblia dice en Romanos 12:2, que todo nuestro cuerpo sea como sacrificio vivo. Eso es lo que pide Dios, que nuestro cuerpo sea como un sacrificio vivo, agradable a Él. Servir a Jehová nos trae bendición y sanidad. Digan conmigo, servir a Jehová nos trae bendición y sanidad. Éxodo 23, versículo 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. ¿A quién hay que servir? A Jehová Dios. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Es una promesa de Dios. Pero ¿qué hay que hacer? Digan conmigo, hay que servir a Jehová. Hay que servir a Jehová. Él me va a bendecir. Él me va a bendecir. Mi entrada, mi salida. Y va a bendecir las aguas. Va a quitar toda enfermedad de en medio de mí. Pero hay que servir a Dios. Muchos buscan los espiritistas para que los sanen. Buscan los brujos para que los sanen. Buscan los santeros para que lo sanen. Pero después Satanás le manda la enfermedad 20 veces de lo que tenía. Se la magnifica. Porque eso es abominación a Jehová. Nosotros tenemos que estar con Dios, servir a Jehová. No, estemos enfermos o estemos sanos. Si Dios nos sana, aleluya, gloria a Dios. Y si Dios no nos sana, aleluya, gloria a Dios. ¿Quién está dispuesto a servir a Dios, esté enfermo o esté sano? Amén. Alza tu mano y di conmigo si tú estás dispuesto a servir a Dios en tu enfermedad y en tu salud. Digan conmigo, yo voy a servir a Jehová, en salud y en enfermedad. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. El Señor sana a los quebrantados de corazón y sana sus heridas. ¿A quién sana Dios? A los quebrantados de corazón y sana sus heridas. ¿Cuántos de nosotros seres humanos tenemos heridas en el corazón? Eso es una enfermedad. Maltrato de nuestras esposas, maltrato de nuestros esposos, maltrato de nuestros familiares, maltrato en el trabajo. Nos enfermamos. Entonces dice, el Señor sana a los quebrantados de corazón y sana sus heridas. Salmo 147, versículo 3. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Digan conmigo, Jehová sana los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Hay mucha gente que está herida allá afuera. Hay mucha enfermedad en el mundo entero. ¿Cuántos están sufriendo? ¿Cuántos están en la cama muriéndose? Y nosotros, Dios ha tenido misericordia con nosotros y estamos aquí escuchando palabra de Dios. Si algún día alguno de entre nosotros coge un hospital y estaba aquí nada más porque por obligación o porque no quería estar aquí y coge una enfermedad, acuérdense del pastor cuando les dijo, cuando estés en la cama del hospital vas a querer escuchar palabra de Dios. Acuérdense de eso. Ahora yo les deseo buena salud a todos. El Señor sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. El corazón alegre trae sanidad. Digan conmigo, el corazón alegre trae sanidad. Entonces, ¿es bueno reírse? Sí. ¿Quién dice aleluya, gloria a Dios? Es bueno reírse. Pero es bueno reírse con las cosas sanas. No las cosas perversas, no los chistes de doble ánimo, no viendo cuentos en el televisor, no viendo inmundicia, no viendo videos inmundos. Dice Proverbios capítulo 17 versículo 22, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Digan conmigo, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Entonces, ¿qué es lo que seca los huesos del ser humano?
El espíritu triste. Y cuando uno está pecando, ¿eso no entristece el espíritu? ¿Y qué sucede? Seca nuestros huesos. Todo da la vuelta a lo que se trata con el pecado. Un corazón que está perverso, que está viviendo mal en pecado, está entristecido, está viviendo miserablemente. Lo más miserable que hay sobre la faz de la tierra es un cristiano pecando y sentado en su pecado, impenitente. No le importa, no quiere sentarse en disciplina, porque es un corazón impenitente hasta que Dios lo saca a la luz. Por eso, pueblo amado, que cuando haya alguien que está pecando, confiésele a Dios tu pecado. Dile: Señor, límpiame. Tú eres mi abogado, Jesús. Límpiame de los pecados. Límpiame de los pecados. No espere hasta que Dios lo saque a la luz. ¿Por qué? Porque se daña la congregación. Los otros hermanos ven lo que está pasando. Las naciones se dan de cuenta de lo que está pasando. Y después se daña el pueblo. Es mejor confesarlo, pedirle perdón a Dios y decir: yo pequé, yo mismo me voy a poner en disciplina, yo solo o yo sola. Porque si no se ponen en disciplina, Dios lo va a sacar a la luz. Aquí Dios sabe todo lo que estamos haciendo nosotros. Cuando Dios levanta a Tatiana, cuando Dios levanta a los profetas, Dios lo va a decir: fulano de tal, pasa al frente, yo sé en el pecado que estás, tienes que apartarte de ese pecado, te doy 2 años de disciplina. Entonces se lo estoy advirtiendo. Por eso que es un ministerio de avivamiento. ¿Quién dice aleluya, gloria a Dios? Aleluya, gloria a Dios. Entonces el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Pecados no confesados seca los huesos, entristece el alma. Y Dios quiere que el pueblo de Él viva alegres, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, sufridos en la enfermedad, sufridos en los dolores, sufriendo en el lecho, pero gozosos en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, que se llevó todas nuestras enfermedades, y que nos mantengamos constantes en oración. Digan conmigo: Dios quiere que yo esté gozoso en la esperanza que tengo con Él, que sufra en mis enfermedades y que me mantenga constante en la oración. Eso es lo que Dios quiere. Jehová puede enviar enfermedad cuando no guardamos sus mandamientos. Cuando no guardamos lo que dice la Biblia. Cuando vivimos una vida de una falsa piedad. Una piedad que aparenta ser piadoso o piadosa, pero no lo es. Solo es por apariencia. Éxodo 15, versículo 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Cómo hay que escuchar la voz de Dios? Atentamente. Dice: e hicieres lo recto delante de sus ojos. ¿Qué hay que hacer también? Digan conmigo: primero tengo que oír atentamente la voz de Jehová. Segundo, hacer lo recto delante de sus ojos. Y dice: y si dieres oído a sus mandamientos. En otras palabras, lee mis mandamientos, obedece mis mandamientos, camina en rectitud, camina en verdad y camina en justicia. Dice: y guardare todos los estatutos. Dice: ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. De ahí sale la palabra que dice Jehová Rafa. Digan conmigo: Jehová Rafa. Eso en hebreo significa Jehová el sanador, mi sanador. De ahí sale Jehová Rafa. Entonces, digan conmigo: primero oír. Segundo, hacer. Tercero, guardar. Y ninguna enfermedad llegará a mi vida. Ahora, si no hacemos eso, viene todo lo contrario. Jesucristo nos envía
a sanar a los enfermos como parte del evangelio. Parte del evangelio es orar por los seres humanos para que sean sanos. Primero del alma, segundo físicamente. Porque ¿qué es lo más importante? ¿Que se salve lo físico o que se salve el alma? ¿Qué es lo que es eterno? ¿El alma o el cuerpo físico? El alma. Entonces ahí es donde tenemos que ponerle mucho énfasis. Este cuerpo se va a morir, se va a desvanecer. Los gusanos se lo van a comer, lo van a quemar. Dice Mateo capítulo 10 versículo 8. Vayan y sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten los muertos, echa fuera a los demonios y da de gracia lo que recibiste de gracia. Todo lo que ustedes reciban, regalos que reciban, ustedes den de gracia lo que han recibido. Muchos en la iglesia reciben algo de gracia y después lo venden. Y a Dios no le agrada eso. Todo lo que uno recibe por gracia, tiene que darlo por gracia, a no ser que vayas a hacer un negocio. Pero en la iglesia no es para hacer negocio. En la iglesia no se vende absolutamente nada. Ni pan, ni agua, ni jugo, ni leche, ni comida. La iglesia no es para vender nada. La iglesia es para escuchar palabra de Dios. Para ser reverente delante de la presencia de Dios. Prepararnos para la eternidad. Hay iglesias que tienen las iglesias como ventas. Venta de comida, venta de lápiz, venta de libro, venta de CD, venta de música. Y dice Dios, eso no me agrada. Dice Lucas 10:9, y sanar a los enfermos que en ella haya. Y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Quién está por venir, pueblo? Cristo. ¿Quién está por venir, pueblo? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios Santo. El confesar las ofensas, los pecados y orar por otros nos trae sanidad. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas. Digan conmigo, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Para que seáis sanados. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Por eso que cuando vienen a la iglesia, pastor ora por mí, hermano ora por mí, hermana ora por mí, y esa persona está viviendo en justicia, en rectitud y en verdad, te imparte sanidad. Pero nunca se dejen poner la mano por alguien que está en pecado. Si hay algún pastor en pecado, no permitan que le pongan la mano. No permitan ni que ore por ustedes. Tienen que sacarle la mano. No deje que nadie los toque si está en pecado. Hay profetas que están viviendo en inmundicia y después están ministrando. Profetas con espíritus familiares hablando en las iglesias. Porque están viviendo en inmundicia. Y cuando los profetas viven en inmundicia y no viven en santidad, empiezan a hablar cosas que Dios no ha hablado. Dios les envía espíritus engañadores y engañan al pueblo. Y la Biblia dice que muchos falsos profetas se iban a levantar en los últimos tiempos y que si fuese posible iban a engañar hasta inclusive a los que están dentro de la iglesia. Nosotros podemos ser engañados también. Por eso que tenemos que tener cuidado. ¿Quién es el profeta que está hablando? ¿A quién tomó Dios como profeta? ¿Quién está hablando? Esa persona no vive en santidad. Esa persona está en adulterio. Esa persona está en fornicación. Esa persona está en borrachera. Y ahora viene a profetizarme. Apártate de aquí. Arrepiéntate y siéntate en disciplina. ¿Por qué? Porque todo lo que habla un profeta tiene que estar en coherencia con la persona con la cual está hablando. Si un profeta habla algo y no es coherente con la vida de la persona, no habló Dios. Habló un espíritu familiar, un espíritu engañador. Por eso que la vida de los ministros tiene que estar de acuerdo. Porque si la vida de los ministros tiene un mal testimonio, no es Dios hablando a través de los profetas. Son espíritus familiares, son espíritus inmundos. Hoy en día el de la carne persigue al del espíritu. Porque siempre ha sucedido lo mismo en la Biblia. El ocultar y no confesar el pecado envejece los huesos. ¿Qué sucede cuando no confesamos los pecados? Envejece los huesos. Salmo 32, versículo 3. El rey David dijo: mientras callé,
Mientras guardé silencio, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Por qué se estaban envejeciendo los huesos de David? ¿Se acuerdan que él había caído en pecado con Betsabé? Entonces se comenzaron a envejecer sus huesos, porque él no estaba confesando su pecado. Él demoró 1 año en su adulterio y no lo confesó, y se estaba envejeciendo sus huesos. Por eso que dice, mientras callé en mi adulterio, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Empecé a envejecerme, lucía más viejo en mi gemir todo el día. Cuando él tenía un corazón impenitente, un corazón impenitente que no se quería arrepentir, se estaban secando los huesos hasta que muere, porque la paga del pecado es la muerte, muchas veces físicamente, muchas veces eternamente. Por eso que tenemos que vivir delante de Dios, que está viendo todo en verdad, en rectitud y en justicia. Digan conmigo, yo quiero vivir una vida delante de Dios con un buen testimonio, viviendo en la verdad, rectamente y haciendo justicia. Dios ayúdame. Esa es la vida que Dios quiere que vivamos. Todo lo demás es una vida falsa. Iglesias llenas de pecados, no viven rectamente, están llenos de inmundicia. Familias que no tienen buen testimonio y están ministrando en iglesias donde tienen que estar en disciplina. La familia entera tiene que estar en disciplina y están liderando. Hasta que llega la mano de Jehová, les manda una enfermedad y se sientan. Porque si no hacen caso, Dios envía una enfermedad. Porque Dios no puede ser burlado. Porque el que siembra para su carne va a recoger para su carne. Sonríen, que Dios les ama. Amén. Digan aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Esta es pura palabra de Dios. Amén. Pura palabra. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia como advertencia, como esa guía de manejar, las instrucciones para nosotros vivir una vida agradable delante de Dios, una vida recta. La Biblia, esta es la palabra que necesitamos estar lecturando todos los días, viviéndola todos los días. Salmo 32:3, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras que no confesé mi pecado, David decía, me estaba envejeciendo, estaba como un viejito envejeciendo porque no confesaba mi pecado. ¿Qué era lo único que tenía que hacer David? Arrepentirse, confesar delante de Dios que estaba mal. Pero el rey David esperó que Jehová le mandara al profeta Natán para decirle, tú has pecado, tú estás en pecado de adulterio. Y así mismo Dios hace en este ministerio. Lo confesamos, nos ponemos en indisciplina nosotros mismos o Dios lo saca a la luz. Cuando estamos enfermos, podemos hacer lo mismo que hizo Jeremías. Digan conmigo, sáname, oh Jehová, Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Jeremías 17, versículo 14. Jeremías decía, sáname, oh Jehová, y seré sano. Alcen sus manos y vuelvan a decir conmigo, sáname, oh Jehová. Alcen sus manos. Sáname, oh Jehová, y seré salvo. y seré salvo. Sano. Ayúdame. Eso es lo que decía Jeremías 17, versículo 14. Cercano está el día en que se cumplirá por completo la profecía de Isaías, cuando dijo, Isaías 53:4, ciertamente llevó él, Cristo, nuestras enfermedades. ¿Quién se llevó nuestras enfermedades? Cristo. Y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Cuánto sufrimiento pasó nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros? Pero Él llevó todas esas enfermedades en la cruz del Calvario.
Por eso es que cuando nosotros sanamos en esta tierra, cuando estamos enfermos y Dios nos sana, es porque Él se llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Eso es lo que quiere decir. Y Él se llevó nuestras enfermedades. Porque si Él no vence las enfermedades en esta tierra, tampoco nosotros podemos ser sanos. Si Él no hubiese muerto y resucitado, nosotros vamos a morir, hubiésemos ido a la muerte eterna y nunca hubiésemos resucitado. Pero como Jesucristo murió y resucitó, nosotros un día vamos a morir y vamos a resucitar. Pero Jesucristo tuvo que hacer eso primero. El día llegará en que jamás habrá enfermedades. Viene un tiempo futurístico, cielos nuevos, tierras nuevas, donde ya no va a haber enfermedades. Viene el milenio, donde vamos a comer de la hoja del árbol de la vida para sanación de las naciones. De la hoja va a traer sanación a nuestros cuerpos. Dice Apocalipsis 21, versículos 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dice: enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, esto es lo que le espera el pueblo de Dios. Un día ya vamos a tener cuerpos glorificados, ya se acabó el sufrimiento, ya no habrá más lágrimas, ya no habrá más enfermedades. Nadie va a llorar porque tu papá se murió, porque tu mamá se enfermó, porque tu abuelita se está muriendo de cáncer. Ya en la eternidad ya no habrá más enfermedad. Pero en este mundo vamos a tener muchas aflicciones. Pero Dios promete que durante las enfermedades Él va a estar con nosotros en el lecho de la cama. En la cama. Dice Salmos 41, versículo 3. Cuando se enfermen, Dios les dará fuerzas y les devolverá la salud. Digan conmigo: cuando se enfermen, Dios les dará fuerzas y les devolverá la salud. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Un cristiano se enferma, cogemos un hospital, muchas veces Dios nos sana. Hay veces que Dios permite que estemos ahí un cierto tiempo, un cierto periodo. ¿Por qué? Porque a veces estamos enfermos. Digan conmigo: a veces yo me voy a enfermar por prueba, y otras veces por reprensión de Dios, porque estoy viviendo mal. ¿Okay? Dice el Salmo 41, versículo 4. Yo le he pedido a Dios: tenme compasión, devuélveme la salud, pues he pecado contra ti. Eso es lo que tenemos que decir, lo mismo que decir el salmista. Yo le he pedido a Dios: tenme compasión, devuélveme la salud, pues he pecado contra ti. Entonces, ¿qué es lo que trae enfermedad a nosotros, en nuestras vidas? El pecado. ¿Quién dice aleluya, gloria a Dios? Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ese fue el tema que el Señor quiso para esta noche. Dios les bendiga a las naciones, Dios les bendiga a todos ustedes. Alcen sus manos, reciban la bendición sacerdotal. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Vamos, alcen sus manos, cierren sus ojos. Digan: Señor Jesús, sana mi cuerpo, sana mi alma, sáname de la punta de los pies hasta la corona de mi cabeza. Ayúdame a vivir para ti, que nunca viva en pecado, porque no quiero enfermarme. Te lo pido en el nombre de tu nombre.